En esta mañana vamos a continuar con algo que estuvimos viendo el domingo pasado. En realidad ustedes saben que el tema que venimos tratando desde el mes de julio es el tema de la apostasía y el tema de cómo esa apostasía se manifiesta a través de distintas formas, sobre todo en la Iglesia, y digamos cómo ha crecido en este tiempo final, la proliferación de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, y sobre todo la aparición de falsos maestros y falsos profetas que son los que transmiten estas palabras, ¿no? El domingo pasado hicimos, no digamos un tema que no tiene nada que ver, pero justamente estuvimos hablando porque veníamos desarrollando algo de 2 Pedro, capítulo 2, y entonces vimos el domingo pasado cómo el apóstol Pedro, allí en el capítulo 1 de 2 Pedro, él trata de, digamos, preparar al creyente o demostrarle al creyente la necesidad de su crecimiento, de su madurez, para poder enfrentar esas falsas herejías que él después empieza a desarrollar en el capítulo 2, ¿no es cierto? Una de las cosas que vimos el domingo pasado es que lo que nos dice el libro de 2 Pedro, capítulo 1, y de los versículos 3 al 8, específicamente en el versículo 5 que estuvimos allí meditando, donde nos dice el apóstol Pedro que nosotros debemos poner toda diligencia, es decir, tenemos que esforzarnos en añadir a nuestra fe, como vimos, virtud. Virtud, ¿se acuerdan que era, para resumirlo en una frase, era la excelencia moral? La virtud es aquello que nos habla de que entendemos cómo es Dios, porque el versículo 3 nos dice que Dios nos ha llamado por su poder y por su gloria y excelencia, ¿no? Excelencia ahí se refiere a virtud, ¿no? Y también vimos que hay que añadir a la virtud conocimiento. No vamos a volver a ver todo ni vamos a repasar, pero es importante porque hoy vamos a agregar al menos 3 más. No vamos a terminar, debido al tiempo, estas 7 cualidades que menciona el apóstol Pedro, y dejaré para la próxima el amor fraternal y el amor, ¿no? Que es lo que termina diciendo el apóstol Pedro. Y repaso una frase que compartí con ustedes el domingo pasado. La meta de nuestra fe es la transformación. Y la meta de la transformación es la excelencia de la naturaleza de Dios. Allí debemos apuntar nosotros. Nosotros debemos apuntar a que nuestra fe nos transforme, mis hermanos. No debemos ser igual que aquellos que no tienen la fe puesta en Cristo. No podemos ser iguales. De hecho, hoy, como leía nuestra hermana, ¿no es cierto?, somos linajes de Dios, somos diferentes y debemos manifestar esa diferencia. ¿Y cómo? Creciendo a través de estas cualidades que, por ejemplo, nos pone el apóstol Pedro: virtud, conocimiento. Y hoy vamos a ver algunas que siguen allí, que son, por ejemplo, el dominio propio. Pero vamos a leer en la palabra estos textos para poder comprender lo que vamos a ver en esta mañana. Dice el versículo 3 en adelante de 2 Pedro 1, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí no más. Decíamos el domingo pasado que una de las palabras que más desarrolla el apóstol Pedro, tanto
sobre todo en esta segunda carta y en los 3 capítulos, es la palabra conocer, la palabra conocimiento. Y vimos un poco lo que significaba el conocimiento y el conocimiento más profundo, que implica un conocer a Dios, un conocer a Dios. Hoy justamente también la hermana decía, uno puede preguntarle a las personas, ¿usted conoce a Dios? Y a lo mejor las personas pueden decir que conocen a Dios desde un punto de vista nominal, es decir, de un nombre. Sí, Dios es algo superior. Nosotros podemos decir, conocemos a Dios porque creemos en la Biblia, creemos que Cristo es Dios, pero conocemos a Cristo, conocemos a Dios, es decir, nos relacionamos con Él, porque a veces pensamos, y otras veces lo hemos hablado, de que Dios es algo lejano, algo que, bueno, es de otra dimensión, es para el cielo. Y ustedes recuerdan que, por ejemplo, en Isaías 9 dice allí cómo se iba a llamar el Señor Jesucristo. Y Él dice allí, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Primero dice Dios fuerte y después dice Padre eterno. Es decir, es un Dios todopoderoso, pero es un Padre. Es alguien al cual nosotros podemos y debemos tener comunión, tenemos que tener relación con Él. Entonces, el conocimiento no se refiere simplemente a conocer. Conocemos la Biblia, conocemos los textos, pero conocemos el corazón del Señor, conocemos lo que Él quiere, vivimos eso que Él quiere, porque si no obedecemos, no vamos a poder ver esa relación que Dios espera de nosotros. Ahora, dice acá que nosotros debemos añadir al conocimiento dominio propio, ¿no? Y si nosotros nos basamos en 2 Timoteo, vamos a buscar un versículo allí, 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 7, dice así la palabra de Dios, 2 Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nos fue dado un espíritu de dominio propio. Es decir, el creyente, puede no pecar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a pecar, pero tenemos la posibilidad, porque Dios nos ha dado, entre otras cosas, el dominio propio para no pecar. Como una vez dijo el pastor Amarillo, hace muchos años escuchaba en una enseñanza de él, el creyente verdadero peca siempre voluntariamente, porque tiene la posibilidad de no pecar. Entonces cuando peca lo hace voluntariamente, sabiendo que no debe hacerlo, ¿no? Entonces, acá dice la palabra de Dios que nosotros debemos añadir a nuestro conocimiento dominio propio, ¿no? Y la pregunta sería, ¿estamos usando el dominio propio, ese dominio propio que nos fue dado? Porque en realidad debemos tomarlo y aplicarlo en nuestra vida. Ahora, la misma palabra, dominio propio, que usa acá el apóstol Pedro, es usada por el apóstol Pablo cuando nos habla en Gálatas 5, 22 y 23 del fruto del Espíritu. Y ustedes saben que ahí hay una lista, ¿cierto?, que él detalla, empezando con el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, y termina con templanza. Ese es el mismo término, templanza, es el mismo término que usa el apóstol Pedro para dominio propio, ¿no es cierto? Ahora, veamos lo que es bíblicamente el dominio propio. Y podemos ver algunas cosas. Por ejemplo, es la autodisciplina de nuestros apetitos y fantasías. Ahora, no como un fin en sí, sino como un servicio a otros. Fijámonos, y vamos a la palabra de Dios, que siempre es la que nos debe confirmar lo que decimos. Vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 9. Algo que dice acá el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 9.
Y vamos a leer desde el versículo 23 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Podemos leer el 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Dice después, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿no? Y él está hablando acá en alguna manera de la disciplina que tiene un corredor, ¿no es cierto? Y que él dice, bueno, todos los que corren se preparan para ganar, para llevar el premio, bueno, pero dice uno solo se lo lleva. Pero él dice acá, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, él en ese sentido está, digamos, poniéndose como ejemplo de que él, a pesar de todas las debilidades y apetitos carnales que obviamente como todo hombre, como toda mujer puede tener, él ponía todo eso en servidumbre, es decir, lo ponía a su servicio, es decir, decía, mi cuerpo me va a servir a mí, no yo al cuerpo. Y entonces eso habla de alguna forma de una autodisciplina que tenemos que hacer. No olvidemos, hermanos, que esto lo tenemos que agregar nosotros, porque cuando dice acá el apóstol Pedro, y ya lo vimos el domingo pasado, Dios ya nos ha dado su presencia, nos ha dado su poder y sus promesas, como hablan los versículos 2, 3 y 4. Entonces Pedro dice, bueno, sobre la base de la fe que es la que Dios da, porque la fe es un don de Dios, un regalo de Dios, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice el apóstol Pablo, tenemos que añadir, es decir, tenemos que nosotros contribuir agregando a esa fe, que es la fe que salva, no hay otra forma de salvarse si no es por fe, pero nosotros tenemos que agregar para madurar a esa fe todo lo que estamos viendo, virtud, conocimiento y ahora dominio propio. Entonces esa autodisciplina tiene que venir de parte de nosotros. Algunos dicen, bueno, pero eso es legalismo. Bueno, prefiero ser legalista, hermanos. Prefiero ser legalista entonces si es legalismo. Porque obedecer lo que Dios me está diciendo, si alguno pueda pensar, y bueno, pero si vos no haces esto, haces aquello. Nosotros sabemos que eso no suma para la salvación. Acabo de decir que la fe es la que nos salva. Pero nosotros tenemos que agregar a esa fe todo esto, y es agregar también esa autodisciplina donde uno tiene que decir no a algunas cosas. Por eso Jesús decía, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y hay que negarse, mis hermanos. Y si uno tiene que decir que no, es decir que no a aquellas cosas que uno sabe que son contra el crecimiento de uno mismo, en la fe y en todo lo que Dios nos ha dado. Porque fíjense que el versículo 25 de este pasaje de 1 Corintios 9, 23, el apóstol de alguna forma nos muestra que él se abstiene de ciertos derechos, como por ejemplo el matrimonio. Si uno empieza a leer el capítulo 9 de 1 Corintios, él empieza a hacer un detalle allí, y él dice, ¿acaso yo no puedo tener una hermana como esposa, como tienen los otros apóstoles? Sin embargo, él por amor a la iglesia, por amor al Señor y por poder, digamos, llevar adelante el ministerio que él tenía, él renunció a eso. Entonces, él de alguna forma se abstiene en este caso de uno de esos derechos que él tenía. Él tenía, igual que dice en otra parte allí, en el mismo capítulo 9, que, digamos, él podía llegar a tener otras cosas que tenían los demás apóstoles. Sin embargo, por amor al Señor, él en ese caso había decidido no hacerlo. Pero fue una decisión voluntaria, mis hermanos. Él tuvo que tomar la decisión. Ahora, también bíblicamente el dominio propio es la autodisciplina que pone todo bajo el señorío de Cristo. Para vivir libremente
con el fin de ser dueño de sí mismo. Vamos a leer algunos versículos. Filipenses 4:11. Vamos a buscar allí en la palabra de Dios. Filipenses 4:11 dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Entonces, él podía tener libertad de vivir en abundancia o de vivir en escasez, porque él realmente había llegado a controlar esa situación en su vida. Él era dueño de esa decisión, se sentía feliz teniendo y se sentía feliz no teniendo. Y esto es un producto de la obra de Dios juntamente con lo que él decidía. Por eso decíamos el domingo pasado que es una obra conjunta. Dios hace su parte y nosotros debemos hacer la nuestra, y allí es donde radica el gozo, donde radica la verdadera felicidad de ser cristiano, mis hermanos. Teniendo, no teniendo. Hay un texto también que está en el libro de Tito, capítulo 1, vamos a buscar ahí, versículo 8. Puedo leer el 7 también para entrar en el contexto. Dice así, Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, y después dice dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. ¿Qué es dueño de sí mismo? Es saber controlar aquello que realmente nos quiere controlar. Es tener esa templanza y ese dominio propio para poder saber de que es uno, en el nombre del Señor, el que decide hacer algo o no hacerlo, y no es esa circunstancia o esa situación la que nos gobierna, la que trata de decidir por nosotros. Entonces esto es muy importante, mis hermanos. Y esto tiene, obviamente, relación con lo que vamos viendo. Si nosotros tenemos excelencia moral, es decir, tenemos virtudes que nos llevan a vivir una vida que sea de ejemplo, de testimonio ante los demás, y le agregamos el conocimiento, esa relación íntima con Dios, de lo que Él quiere de nosotros, seguramente vamos a llegar a tener dominio de nosotros mismos, vamos a llegar a tener dominio propio, vamos a ir avanzando en eso. No digo que sea fácil, no digo que sea fácil, y por supuesto hay algunos que les cuesta más que a otros, como en todas las cosas, pero esta es, podríamos decir así, la fórmula que Pedro nos deja para poder no solamente ser maduros, sino no ser engañados por las falsas enseñanzas, mis hermanos. Donde estuvimos viendo, porque hace de julio que estamos estudiando esto, donde vimos cómo en muchos lugares se manipulan las emociones, los sentimientos y todo eso que forma parte de lo que justamente no enseña la palabra de Dios, porque acá me está diciendo que nada me debe controlar. Yo tengo que ser dueño de mí mismo. Ahora dice después que añadamos al dominio propio paciencia. Veamos primero lo que no es paciencia. No es quietismo, no es quietismo. Ustedes saben que había un movimiento que se le llamaba justamente los quietistas, o quietismo, que enseñaba la pasividad en la vida espiritual y en la vida mística, ¿no es cierto? Y estas personas, consideraban que el estado de perfección se alcanzaba con la abolición de la voluntad, es decir, en una absoluta quietud, sin razonar, sin, ejercer las facultades que uno tenía. Entonces uno decía, bueno, nosotros no debemos pensar, no debemos decidir, estar en quietud, y bueno, de esa manera nuestra vida espiritual va a estar más cerca de Dios, ¿no es cierto? Por supuesto que no se trata de eso, no se trata de eso. Tampoco es decir, por ejemplo, no es la paciencia no meterse, no opinar, no ensuciarse, ¿no es cierto?, en temas. Tampoco es resignación ni fatalismo. Para ciertas personas, la paciencia es aceptar la situación tal como está sin ningún deseo de cambiarla.
bueno, me tocó esto y bueno. Entonces tiene resignación. Pero eso no es la paciencia. Tampoco es autocontrol. Para algunas personas la paciencia es la capacidad de frenarse frente a decisiones, acciones y proyectos que precisan realización. Es decir, medir bien el tiempo. Esto sería como el pensamiento de los estoicos, ¿no es cierto? Bueno, si me pasó esta desgracia, y bueno, acepto con paciencia. Los estoicos, sí, bueno, está bien. Qué calamidad, bueno. Y esas actitudes no es paciencia. Entonces veamos realmente lo que es paciencia según lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no es cierto? Primero, la paciencia, según la Biblia, es la perseverancia en la tarea dada por Dios aun cuando otros hayan desertado. Lo vuelvo a decir. Estuvimos estudiando bastante sobre la paciencia el año pasado, aunque lo hacíamos en forma virtual, en alguna de los meses que tuvimos algunos lemas. Pero la paciencia, según la Biblia, es la perseverancia en la tarea dada por Dios aun cuando otros hayan desertado, ¿no? También la paciencia es aguardar sin ira ni enojo frente al mal que haga otro, con el fin de darle a la otra persona la oportunidad de arrepentirse, mejorar y crecer. La paciencia es aguardar, o sea, esperar sin ira y sin enojo frente al mal que haga el otro, con el fin de darle a la otra persona la oportunidad de arrepentirse, mejorar y crecer. Hay un texto muy conocido en 1 Corintios 13, que lo vamos a leer. 1 Corintios 13, por supuesto, 1 Corintios 13 nos habla todo sobre el amor, ¿no? Es un pasaje realmente, por un lado, tan poderoso y por otro lado, a veces tan difícil de llevar a nuestra práctica, ¿no es cierto? Pero fíjense lo que dice el versículo 7, que el amor que hace, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí vemos un ejemplo de lo que significa la paciencia. Entonces uno puede ver que bíblicamente uno espera en el Señor con la esperanza de que esa persona que quizás nos hace mal o nos ha hecho mal tenga la oportunidad de arrepentirse y de mejorar y de crecer, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se usa mucho el ejemplo de la paciencia al hablar de que Dios es tardo para la ira, ¿no? Éxodo 34:6, vamos a verlo bien. Éxodo 34 y versículo 6, y dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es importante entender que Dios es un Dios paciente, no tolerante. Hay que entender la diferencia entre tolerancia y paciencia, mis hermanos. Muchas veces uno escucha en el mundo que dicen la gente, bueno, hay que ser tolerante, tenemos que tolerar. No, Dios no es tolerante. De hecho, el Evangelio no es tolerante. Jesús dijo, yo he venido a traer espada. He venido a traer espada. ¿Por qué? Porque el Evangelio no puede aceptar lo que no es verdad. Entonces, no se puede tener tolerancia. Sí, paciencia, que es totalmente distinto. Por eso la Biblia no dice que Dios es tolerante, sino que dice que Dios es paciente. Entonces, la paciencia que Dios también espera que nosotros tengamos es una paciencia como la que Él tiene. Por supuesto, nosotros somos mucho más impacientes y bueno, seguramente le hacemos perder la paciencia a Dios también nosotros, ¿no? Ahora, en tercer lugar, también la paciencia es tener una visión clara del fruto de Dios que nos lleva a actuar en la oportunidad y el momento que Dios lo decide, ¿no es cierto? Y para que el creyente crezca en la paciencia es importante que al mismo tiempo, mis hermanos, aprenda de los tiempos del reino del Señor. El creyente tiene que ubicarse dentro del calendario y de la agenda de Dios, porque Dios no se maneja como nosotros.
Por eso el Salmo 41 creo que dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él oyó mi clamor. ¿Y qué significa eso? Significa que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Recién escuchamos a nuestro hermano decir cuántos años tuvo que esperar para que pudiera Dios responderle esa oración. Gloria a Dios que se la respondió favorablemente, pero Él tuvo que esperar. Él tuvo que esperar. Y a veces no queremos esperar. Y es importante que nosotros entendamos que la paciencia también significa esperar el tiempo y el calendario del Señor, ¿no? Como Él se maneja. Y finalmente, mis hermanos, en esta mañana, dice la palabra de Dios que añadamos a nuestra paciencia piedad. Si uno busca, digamos, en algún diccionario, uno encuentra que de alguna forma la piedad es semejanza a Dios. En el griego se traduce como adorar bien, reverencia. Y en este contexto sería ser diligente, esforzarnos a buscar conformarnos a la mente de Cristo en todo por medio del Espíritu Santo. Primera Timoteo 4:7, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad, ejercítate en la piedad. Ahora, todo lo que hemos visto hasta ahora, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, tiene una relación con nosotros. Está referido a nosotros, con la parte interna de nuestra persona. Ahora lo que tenemos que añadir tiene que ver con los demás. Tiene que ver con los demás, como por ejemplo la piedad. Y nos enseña Pedro que nosotros entramos en una madurez y un carácter cristiano cuando empezamos a bendecir a los demás, cuando empezamos a bendecir a otros. Ahora, si lo primero no está, es decir, si no tenemos virtud, no tenemos conocimiento, no tenemos dominio propio y no tenemos paciencia, no vamos a poder tener piedad. Porque es necesario que todo eso que forma parte de una, digamos, corrección en nuestra vida, como dijimos antes, nosotros tenemos que ser transformados y tenemos que ser transformados por estas virtudes que estamos viendo. Y como estoy diciendo, la piedad ya pertenece al hecho de poder aplicar todo eso que ya nos ha permitido Dios, en lo cual crecer, para bendecir a otros, para ayudar a otros. Y miren, Dios nos permite ver la miseria de la vida y tenemos piedad de la condición del hermano. Tenemos un carácter capaz de bendecir a los demás. Y ese carácter es el carácter del Señor Jesucristo. Y hay un versículo en el que Jesús se refirió al pueblo como ovejas sin pastor. Por ejemplo, este versículo que está en Mateo capítulo 9 y versículo 36 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué importante es esto, mis hermanos, de la piedad. Porque la piedad es para aplicarla con otros, así como Dios la aplica con nosotros. Fíjense, mis hermanos, que este versículo de Pedro que estamos viendo, vamos a buscar allí, en 2 Pedro, capítulo 1, comienza el versículo 3 diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios, a la vida eterna, pero a la vida que ya con Dios vivimos acá. Pero después, ¿qué dice? Y a la piedad. Todas las cosas que corresponden a la piedad, es decir, todo ese, digamos, sentir que Dios tiene, esa semejanza a Dios, como dije al principio de este punto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que aplicarla para los demás. Y es importante, y yo me sorprendía, si vamos al libro de Timoteo, vamos a ver allí algunas cosas. Hay una cantidad de textos que Pablo le dice a Timoteo referido a esto que son realmente llamativos, y yo quisiera leer algunos para que realmente nos demos cuenta de la importancia de esto. Primero vamos a leer 1 Timoteo 2, 9 y 10. Allí dice el apóstol Pablo a Timoteo, quien nos salvó, refiriéndose al Señor Jesús, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos,
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Pero yo quería leer el capítulo 2 y versículo 9 y 10. Dice allí, Primera Timoteo, claro, estoy leyendo Segunda Timoteo, así no iba a dar nunca, ¿no? Tenemos tantas cartas que bueno. Vamos a Primera Timoteo 2, 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Fíjense que relaciona la piedad con buenas obras. Y las buenas obras dijimos que no son las buenas obras que nos permiten ser salvos, porque ya la fe, que es la base de todo esto que estamos hablando, es lo que Dios nos ha dado. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, dice acá Pablo a Timoteo que es necesario que esas obras se vean conforme a mujeres que profesan piedad. Es decir, que la piedad está relacionada con las obras que hacemos en bendición, en beneficio de los demás. Esa es la piedad, ¿no? Veamos el capítulo 4 de Primera Timoteo. Y fíjense lo que dice allí, el versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Dice acá que el ejercicio corporal, ir al gimnasio o hacerlo en casa, para poco es provechoso. No dice que no sirve, pero tiene poco provecho. Pero dice sí que la piedad para todo aprovecha. Por eso cuando uno está viviendo en este tipo de vida que Pedro nos propone aquí en Segunda Pedro, uno se da cuenta que va creciendo, va madurando cuando va poniendo en práctica las cosas. Dijimos el domingo pasado que la madurez es una vida de práctica. ¿Y cómo practicamos? Bueno, haciendo el bien a otros. Y en este caso, la piedad representa esa, cualidad por la cual nosotros bendecimos a los demás. A lo mejor nosotros no estamos pensando que cuando bendecimos a otros somos piadosos, pero Dios lo identifica como una persona piadosa. Esa persona piadosa es aquella que muestra por sus obras que realmente ama a Dios y ama a los demás. Capítulo 6 de Primera Timoteo, fíjense el versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Dice acá el apóstol Pablo, la doctrina que es conforme a la piedad. Es decir, es conforme, como estamos viendo, a aquella acción que nosotros tenemos para bendecir a otros, mis hermanos. Porque ese es el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que Él estuvo en esta tierra haciendo bienes y sanando a cuántas personas, ¿no? Y bueno, ese era el carácter piadoso del Señor Jesucristo. Leemos un texto más. Dice allí en el capítulo, vamos a 2 Timoteo, ahora sí, 2 Timoteo, capítulo 2. Capítulo 3 y versículo 5. Y acá viene hablando de estos hombres falsos, estos falsos maestros. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es decir, que justamente habrá una apariencia de piedad, una apariencia de bendecir a otros y de ayudar a otros, pero simplemente será una apariencia, ¿no? Y obviamente que en algún momento se va a descubrir que ellos en realidad van a negar la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque dice acá Dios que la piedad es eficaz.
En estos hombres obviamente no va a ser eficaz, pero en el creyente verdadero es eficaz la piedad. Por eso dice el texto que leímos antes que tiene promesa para esta vida y la vida eterna, ¿no? Así que fíjense qué importante es la piedad. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar aquí en esta mañana.